Hola gente, ¿cómo va? Acá estamos otra semanita más en el canal. Ya estamos cada vez más cerca de terminar el año y con esto nuestro ciclo universitario. Y me alegra informarles que promocioné casi todas mis materias. Eso se traduce en mucho tiempo libre y unas vacaciones bastante relajadas, que a su vez termina en más contenido del canal. Así que ya vamos preparándonos para este veranito. Ahora sí, con respecto al video semanal. Seguimos por este recorrido por los mejores y peores juegos de Dragon Ball Z. Esta vez toca ver con lupa a otro juego de PSP, y por el momento, el último al que le vamos a dedicar de la franquicia de Dragon Ball Z, a no ser que encontremos otra joyita por ahí. Hoy vamos a hacer una review a la evolución de los Shin Budokai. Efectivamente gente, el nombre lo dice todo. Si existía un Budokai Tenkaichi para la PSP, era obvio que iba a existir un Budokai. O debería ser al revés, por los años en los que salieron, pero bueno, ya llevamos esta costumbre de ir de adelante hacia atrás. Como podrán darse cuenta, exprimieron todo lo que pudieron a las dos franquicias más importantes en juegos de Dragon Ball Z de la época de los 2000 a los 2010, de lo cual no nos vamos a quejar porque nos dieron juegazos y grandes momentos de nuestra infancia. Y claramente no iba a ser diferente con los Shin Budokai. Así que dicho esto, pónganse cómodos, nosotros somos Dual Corps y comencemos. Este título debutó en el año 2006 con el nombre de Dragon Ball Z Shin Budokai para Occidente o Dragon Ball Z Shin Budokai para Oriente, desarrollado por los titanes de DIMS para la gran PSP. Marco general de este título. Este fue el primer juego de Dragon Ball Z desarrollado para esta consola y como pueden ver tiene enormes similitudes con los antes nombrados Dragon Ball Z Budokai de la PC2, tanto en estilo de dibujo como mecánicas durante los combates. Pero como cosa obvia, esto similar es distinto de igual, y de la misma manera que el Dragon Ball Z Tag Team fue para muchos, más allá de ser un simple copia y pega, los Shin Budokai lograron resaltar con un brillo propio y diferenciarse de sus pares de la consola legendaria. Así que como pueden ir pensando, van a haber muy pocas cosas malas y muchas cosas buenas, una que otra libertad creativa y una que otra dudosa decisión, pero a grandes rasgos el juego cumple muy bien y es garantía de horas y horas de diversión. Pero no podíamos esperar otra cosa de este título que debía llevar la franquicia de los Budokai a nuevos terrenos inexplorados. Y como podrán imaginar, este título tenía muchas expectativas sobre él y todas las limitaciones jugando en contra. Pero ni eso fue suficiente para parar esta joyita. A estas alturas y teniendo pedazos de equipos de trabajo como Spike o DIMS a cargo de los juegos de Dragon Ball Z, me di cuenta que Dragon Ball saca un juego malo a propósito y si tiene ganas nomás. Si no, no se puede explicar los tropiezos siguientes. Pero bueno, eso será tema de conversación para más adelante. Ahora, lo que todos esperamos con ansias y que dejó un hueco en nuestro video la última vez. Llegó la hora de la intro que nos va a reventar la cabeza. Qué cagazo me pegué, por poco pensé que no iba a tener intro de nuevo. Bueno gente, como pudieron ver, la intro no es la octava maravilla del mundo, pero está ahí y cumple su función. Otra vez tenemos un muy buen soundtrack que acompaña la cinemática hecha con el motor gráfico del juego, dándonos un primer acercamiento a lo que encontraríamos dentro del título. Diversos combates, un compilado de técnicas definitivas y una que otra mecánica nueva. Ahora, en cuanto al menú y su contenido. El menú es bastante simplón, con el radar de dragón solamente que tenía dentro de él nuestras puntuaciones más altas obtenidas en los diferentes apartados. El contenido de este juego se dividió en Senda Dragon, el modo arcade, prueba Z, batalla en red, entrenamiento, perfil y opciones. Nuevamente no tenemos un modo de torneo mundial, pero bueno, se solventa un poco con detalles que comentaremos más adelante. El modo Sendo Dragon es el clásico modo campaña, con algunas diferencias, y vamos a seguir superando diferentes combates para avanzar en la trama. Pero esta vez no abarcaríamos la historia desde el inicio de la saga de los Saiyajin en la Tierra, como veníamos haciéndolo, sino que la historia que nos contarían, esta vez, sería una serie de sucesos que ocurren luego de la película número 12 de Dragon Ball Z, o el renacer de la fusión Goku y Vegeta. Para los que no supieran a qué película nos referimos, sí gente, la trama de este juego está completamente fuera del canon de la franquicia, aunque en este canal valoramos mucho esta iniciativa a traer historias nuevas y variar las fórmulas. Así que, de nuestra parte, 10 puntos. Dejando eso de lado, la historia, a pesar de no ser canónica, no se despega de la esencia de Dragon Ball Z, así que es igual de disfrutable.
Nos encantaría quedarnos mucho más en este punto, pero esto es una crítica y no un resumen, así que no podemos quedarnos a relatar estos sucesos, sino el video se alargaría más de la cuenta. Lo que sí podemos decirles es que la historia se divide en una serie de combates que al superarlos desbloquearíamos personajes, transformaciones y objetos, además de que en ciertos momentos de la historia debemos tomar ciertas decisiones que cambiarían un poco los sucesos que ocurrían en la campaña. Pero esto no tiene un impacto muy grande, ni mucho menos terminan con un final distinto. Simplemente es una manera interactiva de seleccionar cuál sería nuestro próximo oponente a vencer. Eso sí, si queríamos desbloquear todo en el juego, iba a ser necesario hacer las dos rutas y superar ambos combates. Pero el detalle más importante en esta campaña era su dificultad. En este título dio sus primeros pasos la creación de la IA más pro player en un juego de Dragon Ball Z, teniendo su desarrollo final en el Dragon Ball Z Infinity War, un poco más adelante. La IA tenía un escalado de dificultad muy notorio que dependía del capítulo que estés jugando en la senda Dragón, llegando a volverse un verdadero dolor de huevos ya que la IA se comportaba de una forma o de otra dependiendo de nuestro estilo de juego, lo cual lo hacía un juego muy desafiante y si eso nos encantó en Infinity War, acá no iba a ser distinto. En el apartado gráfico y jugabilidad del juego sí tuvieron algunos cambios notorios. Hubo un leve bajón en la calidad gráfica, como era de esperarse por las limitaciones de la consola, cosa que afectó a las expresiones de los personajes. Tampoco tendríamos las interacciones tan clásicas del Budokai a la hora de sacar al rival fuera del escenario, cosa que sí extrañé bastante. El roster de personajes también fue bastante reducido, teniendo solo 18 personajes disponibles con sus respectivas transformaciones, pero ni aún así con esta llegaba a tener un número similar a la de su versión de PC2. Ahora, en cuestión de jugabilidad, tuvieron un upgrade bastante notorio, optimizando desde el primer título este apartado. Retiraron mecánicas como el Dragon Rush y agregaron los Inter Air Dash, cosa que le da un dinamismo y movilidad impresionante a los combates. Las técnicas definitivas se podrían utilizar en todo momento, sin necesidad de concretar un combo previo o de cumplir ciertos requisitos siempre y cuando tengamos el ki suficiente. También queremos destacar la calidad de estas técnicas definitivas porque se ven muy bien y tienen una recreación bastante fiel. Un punto quizá negativo fue que limitaron la capacidad de transformaciones en los personajes. En los Budokai podías pasar por diferentes transformaciones dependiendo del nivel de ki que tengamos. Goku podía pasar del Kaioken al Super Saiyajin 2, 3 y 4. En cambio, en este título solo podíamos elegir una de estas transformaciones en el menú antes del combate y listo. Pasás de la forma base a la forma seleccionada. Por lo demás, sigue siendo el clásico modo de combate de los Budokai, cosa que, como dijimos muchas veces en este canal, fue tomado como uno de los mejores sistemas de combate de la época. Así que se podrán imaginar que el combate no es un punto flojo ni por casualidad. Y si a eso le agregamos un cambio total y una mejora impresionante a los movesets de los personajes, listo, ya no hay nada más que comentar. El contenido restante son los clásicos modos de juego que ya nombramos muchas veces, en donde lo más resaltante sería en el modo prueba Z, en donde superaríamos ciertos combates especiales, cumpliendo ciertos requisitos para desbloquear algunos escenarios y el combate en red, ya que este título también permitía tener combates interconectados entre PSP. Como era de esperarse, este juego fue muy bien recibido y la secuela no se tardaría en salir, secuela que podrían haber sacado tranquilamente de un capítulo de Dragon Ball Heroes si no fuera porque Dragon Ball Heroes todavía no existía. En el año 2007 saldría al mercado el Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road, más conocido como Dragon Ball Shin Budokai 2 para Occidente y Dragon Ball Z Shin Budokai 2 para Oriente, nuevamente desarrollado por DIMS y nuevamente para la PSP. Ahora, ¿qué mejoras o cambios tuvo este título con respecto a su predecesor? Pará, va despacio. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Te estás olvidando del opening. ¿Es necesario? Nuestras reviews no son nuestras y no lo analizamos hasta el opening. Bueno, vamos con el opening. ¿Estás contento? Ahora sí, dale nomás. ¡Apa! Bastante fachero el opening. Tremendo soundtrack. ¿Viste por qué no hay que saltarse esas joyitas? Bueno gente, como pueden ver, el opening nuevamente nos da un primer acercamiento a lo que veremos en el juego. Esta vez acompañado de unos dibujos muy piolas, en donde se centran mucho en Trunks del futuro. El porqué de esto se podría decir que es el personaje principal de la historia, ya que esta vez tendremos otra historia creada para este título, esta vez centrada en el universo de Trunks del futuro.
en donde nos contarán qué hubiera pasado si Babidi llegaba a la Tierra buscando despertar a Majin Buu en esta línea temporal. Historia que, en nuestra opinión, está muchísimo mejor que la mostrada en el manga de Dragon Ball Super. No solo porque sí hubo una amenaza total, sino que tiene una cantidad de fumadas que no se pueden imaginar. Encuentros súper esperados por el fandom y enfrentamientos que solo podíamos imaginar en nuestras mentes. En cuestión del contenido, es exactamente el mismo, a excepción de que en vez de tener la Senda Dragón, tenemos la otra Zelda. Como dijimos antes, esta campaña se centrará en contar una historia What If sobre la saga de Buu, pero en el futuro del Trunks más fachero de la historia. Esta historia se va a desarrollar en diferentes capítulos, pero esta vez, antes de ir saltando entre combate y combate, podremos movernos libremente por el mapa, siendo una de las mecánicas fundamentales del modo historia. El capítulo que estemos jugando se va a desarrollar en este mundo abierto, en donde debemos con nuestros personajes con falta de renderizado alcanzar a nuestros enemigos para iniciar un combate clásico al estilo Budokai y vencerlos. Con esto podemos derrotarlos completamente o si todavía le quedan vida, por lo menos alejarlo de las ciudades. Ah sí, estos desgraciados no solo van a buscar destruirte a vos, sino que también les pinta la locura y destruyen las ciudades. ¿Qué pasa si destruyen una de estas ciudades? Bueno, perdemos la partida. Así de sencillo. También tenemos que juntar las esferas del dragón que salen por tiempo limitado por el mapa. Esferas del dragón que pueden ser obtenidas por los enemigos del mapa, con lo cual tenemos que seguirlos y vencerlos para recuperar la esfera. Pero si nos vencen seríamos nosotros los que perderíamos las esferas que hayamos conseguido. Sí, casi nada. Como se pueden dar cuenta, podríamos estar ante uno de los modos campañas más difíciles hasta ahora. El premio al más objetivos que cumplir se lo lleva seguro. Como dijimos antes, los enemigos contarán con una barra de salud que disminuirá cada vez que los derrotemos, aunque también pueden recuperar esta salud destruyendo las ciudades. De la misma manera, nuestro personaje recupera salud quedándose arriba de las ciudades, haciendo de esto una verdadera lucha de supervivencia. Además que dependiendo del nivel, los enemigos tendrán varias vidas, así que tendremos que repetir estas acciones de perseguir, proteger y pelear varias veces. De todas formas, deberíamos tener mucho cuidado a la hora de combatir consecutivamente, y sin preocupaciones, ya que nuestra salud y ki sufrirán constantemente un desgaste, ya que tras cada combate empezaríamos con la salud y el ki restante del último combate, de la misma manera que nuestra cantidad de vida no se recuperaba, a menos que la recuperemos en una misión de campo. Otra vez, tendríamos diferentes rutas a seguir, pero esta vez se decidirían en base a nuestro desempeño, cosa que es un detallazo. Pero nuevamente, si queríamos desbloquear todo, deberíamos completar ambas rutas. Llegando a los niveles avanzados, tendríamos más de un enemigo a vencer, con lo cual necesitaríamos formar un grupo que nos ayude en estos casos. Este grupo lo podríamos formar con personajes antes desbloqueados y tratarían de ayudarnos un poco. En el mejor de los casos, solo sirven para ralentizar a los enemigos, pero bueno, algo ayuda. Y nadie puede decir que no es entretenido ver cómo tienen una batalla a muerte. La de dale, vos podés. Eso sí, estos personajes tienen una sola vida, así que una vez derrotados, fin de la ayuda. Podemos ver su salud en todo momento, y si queríamos salvar a alguien, podríamos darle una de nuestras sensus. Ahora sí, volviendo a las mecánicas RPG al más clásico estilo Budokai, esta vez en forma de cartas. Estas cartas eran equipables tanto en tu personaje como en el grupo que hayas formado, dando los típicos aumentos en las estadísticas. Cada personaje contaba con 9 ranuras que podríamos llenar con diferentes cartas, siendo las más importantes las llamadas mejoras definitivas, aunque estas solo podíamos equipar una por personaje para que no nos pongamos absurdamente fuertes y le demos una chance a la IA. Así que sí o sí ibas a tener que usar la cabeza para hacer la mejor composición y la mejor estrategia posible. Estas cartas eran obtenibles tras superar combates y también la podíamos conseguir en la tienda. Como dijimos antes, sin duda es la campaña con más objetivos y puntos a tener en cuenta en un juego de Dragon Ball Z. A eso tenemos que sumarle el crecimiento de una IA Pro que aumentaba la dificultad tanto en los combates como en el mismo tablero. Si te gustaban los desafíos, este juego te iba a encantar. Ahora, si no son buenos manejando la presión, este juego sin duda lo iba a dejar con un dolor de cabeza. Para terminar, su jugabilidad. A este apartado tenemos que agregarle a todo lo bueno que ya tenía unos detalles nuevos. La mecánica de la liberación de ki que utilizábamos para movernos a grandes velocidades en el primer Shin Budokai, ahora tenía una nueva función. Podíamos liberar ki creando momentáneamente un aura que nos volvía invulnerable. Prácticamente mientras ejecutáramos este comando no recibiríamos ningún daño, de ninguna fuente enemiga. Hasta podíamos parar habilidades definitivas con el pecho. Lo cual pensarán que esta mecánica estaba rotísima, y en parte sí, pero no era algo de lo que se podía usar. Cada personaje tenía la clásica barra de resistencia que bajaría cada vez que usáramos esta mecánica. Si mantenemos esta postura mucho tiempo, la barra de resistencia se acabaría y se rompería este estado de guardia dejándonos desprotegidos, momentáneamente, ya que la barra de resistencia se recuperaba con el tiempo. Una mecánica súper fuerte, pero de la que no se podía usar. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar.
También contaríamos con el agregado del modo aura, que en realidad no es agregado porque estaba en el Shin Budokai 1, pero bueno, detalles, que era una potenciación momentánea de nuestro personaje. Esta se podía activar una vez por combate, y daba grandes buffos a nuestros personajes, aunque en algunos casos también venían con algunos efectos negativos. El catálogo de personajes jugables se expandió un poquito, pasando a ser 24 en total. Eso sí, agregando a 2 de mis mains de cada juego de Dragon Ball, siendo estos Goku Super Saiyajin 4 y Gohan del futuro, siendo mi Goku y mi Gohan favorito de toda la vida, y unos más que sumaron variedad. Bueno gente, esto fue todo por nuestra parte, más Meat, el contenido de estos juegos no era normal. Desde ya, discúlpenos si el video se extiende más de lo habitual. Como siempre, si les gustó el video, no se olviden de apoyarnos con un me gusta y una suscripción, como de compartir este video con sus amigos y familiares, así logramos llegar a más personas. Estamos apuntando a llegar a los 2K de subs antes de que termine el año, cosa que no es fácil, pero tampoco imposible. No se olviden de dejar sus comentarios sobre este título, como también el nombre de sus franquicias de juegos preferidas a las que quieren que le hagamos su respectiva review. Ya estamos armando esa lista y ya tenemos pendiente los juegos que los suscriptores pidieron. Así que ya saben, también les recordamos que tenemos una lista de reproducción con todos los videos que venimos subiendo de esta franquicia, así que échenle un ojo si quieren. Dicho esto, nosotros somos Dual Corps y nos vemos.